Buenas noches, mis amados hermanos. Qué gratitud la que tenemos nuevamente con nuestro precioso Creador y Salvador por esos momentos maravillosos que nos da para seguir permaneciendo unidos a Él, aprovechando estos momentos que Dios nos permite para que como iglesia estemos unidas en espíritu al Señor desde cada uno de nuestros hogares. Saludamos a la iglesia del Señor que está plasmada allí en cada hogar, cada lugar de habitación, la iglesia, que nos reunimos de diferentes lugares para poder invocar el nombre precioso de Dios, para poder unirnos en pos de Él, para invocar su nombre, su presencia, su sabiduría, para invocar que su maravilloso amor traspase cada uno de nuestros corazones. Estamos muy agradecidos porque nos permite una vez más compartir su palabra, nos permite una vez más acercarnos a Él para recibir de su instrucción, de su enseñanza, para tener claridad en nuestro espíritu y en nuestro corazón de todo lo que Dios está obrando aún en medio de las circunstancias que estamos atravesando. De manera, hermanos, que les enviamos un abrazo. Estamos a la expectativa de cuáles son las instrucciones para poder abrir las congregaciones y bueno, más que tener afán de hacer algo, estamos a la expectativa de poder oír al Señor. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿Qué es lo que Dios anhela de mi vida para con Él? De manera, mis amados, que un abrazo especial para todos. No olviden que todos los días podemos, allí en las páginas de la congregación, tenemos diversas enseñanzas que podemos escuchar, que podemos compartir con otras personas para que también sean edificadas en el amor del Señor. Tal vez ahora no tenemos la oportunidad de tener contacto con muchas personas físicamente, pero podemos por estos medios compartir la palabra del Señor, podemos enviar la palabra del Señor a las personas para que sean edificadas. De manera que te invito para que oremos y demos gracias a Dios. Padre, te damos gracias por esta noche hermosa que nos das para bendecir tu nombre. Te doy gracias, Padre, porque nos permites este privilegio de ser cercanos a ti, de ser cercanos a tu corazón, de ser cercanos a tu presencia, de poder venir, Señor, para oír tu voz, Señor, para oír, Señor, las palabras de vida, porque no queremos simplemente extractar algo de un libro, sino que deseamos, Dios, poder entender las palabras, Dios, que dejaste escritas, cómo nos están conduciendo hacia tu corazón, para hacernos ese pueblo amado de tu corazón, ese pueblo que tú quieres tener junto a ti, ese pueblo que esté palpitando de amor por estar contigo. Señor, quiero poner en tus manos a todo este pueblo, Señor, cada uno de los que podemos recibir tu palabra, para que ella sea luz, para que ella alumbre nuestro espíritu, para que ella sea alimento, Dios de los cielos, que fortalezca, que nutra nuestra vida espiritual en el conocimiento y en el entendimiento de quién eres tú y de cuál es ese deseo precioso de tu corazón, para que tengamos una relación cada vez más profunda contigo. Señor, queremos poner estos momentos de adorar, de poder, Señor, correr a la fuente inagotable que eres tú para beber del agua de vida. Que podamos adorarte y bendecirte esta noche con todo el corazón. Gracias, Padre, en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Fuente de todo poder, el agua
que sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor. Me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste como Él es. Soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea sacia mi sed, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor,
Agradecidos estamos, mi Señor, porque nos permites, Señor amado, una conexión contigo. Nos permites oír el llamado permanente que nos estás haciendo de venir a tus brazos y a tu corazón. Que nos permite, Señor, palpar a través de tu palabra, Señor, ese latir precioso del corazón del Padre Eterno, que tiene tener allí en su seno a todos y cada uno de sus hijos, Señor. Permítenos entender este profundo deseo de tu corazón para corresponder a Él, para corresponder a tu llamado, para corresponder a tu deseo, para corresponder a tu voluntad, Señor. Pedimos, Padre, que hables a lo profundo de nuestro corazón, que tus palabras sean vida, Señor. No nos dejes seguir solamente siendo oidores, Señor, que una y otra vez reciben información. Señor, te clamamos, precioso Dios, por esa vida hermosa de la palabra, por esa vida preciosa que sea impartida sobre cada uno de nosotros para ser conformados a tu imagen y a tu semejanza. Por favor, guíanos en el estudio de tu palabra y háblanos, Padre, a lo profundo de nuestro espíritu y de nuestro corazón, las palabras que nos llenen de la vida tuya. Padre, te damos gracias por bendecirnos y amarnos. En el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Qué maravilloso es poder continuar escudriñando acerca del propósito maravilloso de Dios, en el que una y otra vez necesitamos ahondar, en el que una y otra vez necesitamos perseverar. Dios nos ha dado su palabra y su palabra siempre está trayendo por la guía de su Espíritu esa luz y esa claridad a nuestro corazón cuando venimos al Señor. Por eso no venimos a escudriñar datos en la palabra de Dios. No, venimos a escudriñar es la vida de Dios. Venimos es a buscar el corazón de Dios. Venimos es a buscar su rostro, su presencia. El Señor le dijo a los estudiosos de las Escrituras en su primer venida que ellos escudriñaban las Escrituras porque les parecía que en ella estaba la vida eterna. Y dice, y no queréis venir a mí si ellas dan testimonio de mí. La palabra ha sido dispuesta para darnos un testimonio precioso acerca de quién es Dios, para conducirnos hacia su corazón, para mostrarnos su vida maravillosa. Hemos venido durante varias reuniones estudiando este tema precioso de la justificación. Los que no hayan podido verlo pueden buscar allí en la internet, en las páginas de la congregación. Allí está todos los temas que hemos venido estudiando acerca de la justificación para la gloria de Dios, la justificación para la honra de Dios. Somos justificados y es una preciosa gracia la que hemos recibido en nuestras vidas. ¿Para qué hemos sido justificados? Y hemos ido ahondando en esto durante varios temas y hoy continuamos ahondando en esto, hablando hoy sobre la justificación para ser transformados. Hemos sido justificados para ser transformados a la imagen gloriosa de nuestro buen y precioso Salvador. De manera que le invito a que de una manera especial se disponga allí con su Biblia, se disponga allí con su corazón, porque el haber sido justificados es haber recibido un favor descomunal de parte de Dios para cada uno de nosotros. Hemos sido favorecidos de una manera inigualable, pero ese favorecimiento es para producir una profunda transformación en todo lo que nosotros somos. De manera que la Escritura dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Se nos ha atribuido una justicia en la que nosotros no hemos hecho nada, sino donde Dios, que justifica al impío, es el que ha hecho toda la obra para hacernos justos delante de Él. Esto es inmedible, esto es incomparable, esto es inigualable, porque en esta justicia se desborda de una manera incomparable el amor de Dios hacia cada una de nuestras vidas. Se desborda el amor de una manera incomparable de parte de Dios hacia cada uno de nuestros corazones. Pero no olvidemos, esta justificación debe de ser entendida con el corazón. Y el Señor en varias ocasiones expresó en la palabra que se entienden las cosas de Dios, se entienden es con el corazón.
se entienden es allí dentro de nuestro ser interior, y allí es donde deben de ser instauradas, porque no olvidemos qué es lo que Dios está haciendo, es restaurando. Muchas veces hemos limitado restauración a ser restituidos económicamente, a ser restituidos en el área de la salud, a ser restituidos en el área de la familia, y bendita gracia de Dios que hace posible que muchas veces todas esas condiciones sean cambiadas en nuestras vidas. Pero no podemos perder cuál es el verdadero sentido de ser restaurados, y el verdadero sentido de ser restaurados por Dios es ser conformados a la imagen y semejanza, a que nuestras vidas sean llevadas totalmente de regreso a ese diseño perfecto de Dios. No olviden que hemos tocado en uno de estos temas que esta justificación es para un destino glorioso de parte de Dios para nuestras vidas, que al único ser al que Dios le dio el privilegio de haber sido escogido exclusivamente para Él, para que intimara, para que se relacionara corazón a corazón con Dios, espíritu a espíritu con el Señor, ¿cuál hombre? Y que el hombre necesitamos entender esta vida para que haya una respuesta en nuestro corazón a todo lo que Dios está manifestándonos, a cubrirnos con un favor que no puede ser entendido con la mente, pero puede ser abrazado en el corazón, porque Dios ha hecho una elección maravillosa de todos y cada uno de nosotros, como dice la Escritura, que Dios nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos conformados a su imagen y a su semejanza. Es lo que dice la Escritura. Y la imagen y la semejanza en nuestras vidas de Dios no podemos perder de vista que no es una imagen ni física ni es una imagen intelectual. La imagen de Dios en nosotros es espiritual. Lo que el hombre perdió cuando pecó fue la vida del espíritu, la que lo hacía semejante a Dios, la que lo hacía uno con Dios, que ha venido el Señor Jesús a restituir esa vida espiritual para llevarnos de regreso a esa vida íntima, donde toda la fuente, porque hay una única fuente para la vida del espíritu y es Dios. Si nosotros queremos ser espirituales, sin buscar la fuente espiritual que es Dios, pues será imposible la vida del espíritu, porque solamente procede de Él. Si vamos y nos remitimos allí a Génesis en el capítulo número 1, en el versículo número 26, recordamos algunas de las palabras expresadas por Dios cuando dice: entonces dijo Dios, allí estando el Padre, estando el Hijo, estando el Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Hemos compartido que Dios es espíritu y que es imposible poder describir cuál es la forma de Dios porque simplemente Dios nos permite cosas conocidas para que podamos identificar cosas de Él, pero que no podemos describir cómo es la forma de un espíritu. ¿Y qué fue lo que hizo Dios cuando nos diseñó a su imagen y a su semejanza? Nos hizo seres espirituales, seres con vida espiritual. De manera que Dios lo que está restaurando es esto de una manera muy profunda. En Génesis 1:27 habla de que tanto al hombre como la mujer fueron hechas con la misma vida, con la vida de Dios, porque todos nosotros salimos de Dios y creó Dios, 1:27 en Génesis, al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces mira lo hermoso, y Job también nos deja ver en uno de los apartes de allí del libro de Job, donde dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. De manera que Dios impartió de su vida en nosotros cuando impartió de Él mismo, cuando sacó de Él mismo y plantó en nosotros, cuando puso de su vida espiritual dentro de nosotros. La vida del Espíritu es de Él. Por eso el Señor nos dio de su Espíritu y por la obra gloriosa de Cristo nos dio acceso a la vida de su Espíritu para que allí seamos nuevamente llevados al diseño original y precioso de Dios. Mira, mi amado hermano, soy a la imagen de Dios. No cuando una persona es demasiado inteligente, eso no es lo que me hace a la imagen de Dios, porque hay personas muy inteligentes, con mucha sabiduría sobre esta tierra,
pero con cero disposición para reconocer a Dios en su corazón. Entonces, no es la inteligencia la que me hace a la imagen de Dios. No soy hecho a la imagen de Dios por ser una persona superdotada. ¿Cuánto tiempo tuvo sabiduría Salomón? Y no era la imagen de Dios. ¿Cuánto tiempo fue superdotado en su capacidad Sansón? Pero no había sido conformado a la imagen de Dios. Yo no soy una persona a la imagen de Dios por tener una voluntad muy fuerte. Mira, piensa en este detalle. En el huerto del Edén, el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y mira este pensamiento tan especial. En el huerto del Edén, el hombre no tenía propiedades, pero tenía la imagen y la semejanza de Dios. O sea, que las riquezas y las posesiones materiales no me conforman a la imagen de Dios. Eso no me conforma a la imagen de Dios. En el huerto del Edén, si nosotros miramos, el hombre no tenía logros, tampoco tenía fama, tampoco tenía reconocimiento. Pero mira lo hermoso, sin logros, sin fama y sin reconocimiento, el hombre en el huerto del Edén estaba hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. ¿Qué tenía allí de manera tan especial? De manera que esto nos permite ver que cuando estamos hablando de la vida de Dios, estamos hablando de la vida del Espíritu, de su vida preciosa en el huerto del Edén. Mira, el hombre todavía no tenía hijos, ni Adán ni Eva habían tenido hijos, de manera que no fueron el tener hijos lo que lo hizo a la imagen de Dios. No tenían hijos, pero tenían la imagen y la semejanza de Dios. ¿Y saben por qué tenían la imagen y la semejanza de Dios? Porque tenían la vida misma de Dios en ellos. Si Dios está restaurando su imagen y su semejanza, lo que Dios está instalando es su vida misma dentro de mi corazón, su vida misma dentro de mi ser. Y mire que esto es tan hermoso porque nos permite ver que Dios, aunque el hombre pecó, Dios no ha abortado el deseo de que eso que Él pensó y diseñó para el hombre desde antes de la fundación del mundo sea restaurado en cada uno de nuestros corazones. La imagen de Él, la vida de Dios dentro de mí. Por eso Romanos 8 se ubica allí, Romanos 8 en el capítulo 8, versículos 28 y 29, declara la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿por qué amamos a Dios? Dice la palabra de Dios que nadie puede amar a Dios si no fue amado primero por Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros le hayamos amado, sino en que Él nos amó a nosotros. Y en que hemos visto el amor de Dios hacia nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, su Hijo murió por mí. Entonces, puedo amar a Dios como consecuencia de haber recibido el amor precioso de Dios dentro de mi vida y dentro de mi corazón y dentro de mi vida. Por eso dice: y sabemos que a los que aman a Dios, los que están recibiendo ese amor, ese favor de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, todas las circunstancias, desde que recibimos el amor de Dios, están operando con un propósito específico, y es restaurar la imagen y la semejanza de Dios dentro de cada uno de nosotros, en cada aspecto de nuestras vidas. Porque como creyentes debemos entender que el objetivo fundamental de Dios en nuestras vidas es transformarnos a su imagen y a su semejanza. Ten en cuenta esto, mi amado, que el éxito en la vida espiritual no es qué logramos, no es cuánto acumulamos, no es cuánto hacemos, sino en quién estamos siendo transformados. Ese es el éxito de la vida espiritual. ¿En quién estamos siendo transformados? Estamos siendo transformados en la imagen y en la semejanza de Dios, porque la salvación tiene que ver es con la plenitud de nuestras vidas, y la plenitud de nuestras vidas solamente viene por la vida de Dios inundando nuestro corazón y nuestro ser.
De manera que vamos a mirar algunas cosas que tienen que ver con la justificación. Hemos sido justificados para ser transformados a la imagen y a la semejanza de Dios. Para eso hemos sido justificados. Por eso empieza un proceso de cambio en nuestras vidas. Empieza un proceso de cambio en nuestro ser. Y vamos a mirar aquí algunos aspectos importantes a través de una historia que vamos a mirar allí en el Antiguo Testamento. Porque aunque en cada historia que hay narrada aquí hay aspectos naturales, realmente toda la riqueza de la Biblia es espiritual. Detrás de cada historia en lo que se manifestó algo natural, siempre había una verdad, un principio, había una enseñanza para edificarnos como casa espiritual, para tratar algún área de nuestro corazón y para tratar algún área de nuestras vidas, de manera que empezamos a darnos cuenta que si a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, entonces nos vamos a dar cuenta cómo cada circunstancia en nuestra vida está orquestada o está dirigida por Dios. Cada situación está orquestada o dirigida por Dios en este propósito: transformar mi vida y hacerla una expresión de lo que Él es, de lo que Él es. Mire, Dios no solamente se manifiesta a nuestras vidas a través de las pruebas en lo grande, en lo macro, como está pasando ahora. Hay una prueba sobre el mundo entero con este asunto del coronavirus, del COVID-19 y todo lo que esto ha traído cambios y todo cómo ha afectado tantas áreas de la vida de la humanidad, en la economía, en los aspectos de la vida social, en el comportamiento del ser humano. En lo macro ha venido una prueba bien tremenda, pero mire que juntamente con esta prueba que ha venido de manera general, no podemos perder de vista que Dios al mismo tiempo se está manifestando de diversas formas y se está manifestando de diversas maneras en cada individuo de manera personal. De manera que cada situación que nosotros estemos viviendo al presente, no solo debemos mirar hacia afuera, lo que está aconteciendo hacia afuera, sino que también tenemos que mirar cómo se cumple la palabra allá afuera, porque nada de lo que está aconteciendo es sorpresa, sino que ciertamente ya estaba anunciado por la palabra de Dios. Pero no solamente debemos ver cómo la palabra de Dios se está cumpliendo allá afuera, sino que se hace necesario que el pueblo de Dios mire cómo la palabra de Dios se está cumpliendo aquí adentro. Allá afuera se está cumpliendo lo advertido por Dios, que vendrían tiempos difíciles, que vendrían tiempos peligrosos, que sería un inicio de dolores y una gran cantidad de cosas. Se está cumpliendo la palabra allá afuera en las circunstancias, pero aquí en mí también se tiene que estar cumpliendo la palabra en mi interior al mismo tiempo, porque aquí en mí se tiene que estar cumpliendo la palabra de ser o estar siendo transformado cada día a la imagen y a la semejanza de Él por la acción de su Espíritu, por el obrar de su palabra en mí que trae vida. Las palabras que yo he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida, o sea, alimentan mi espíritu, pero también instalan la vida de Dios dentro de mi corazón y dentro de mi ser. De manera que necesito no solamente ver cómo se está cumpliendo la palabra afuera, sino que necesito mirar cómo en mi interior se está cumpliendo la palabra de Dios y cómo Dios está obrando afuera en las circunstancias macro, pero también está obrando en las circunstancias internas, que en medio de la prueba se forman pruebas, que es lo que vamos a mirar en esta preciosa noche, que en medio de la prueba macro hay pequeñas pruebas con las que Dios está estableciendo, está formando, está instaurando, está grabando, está estableciendo su preciosa imagen y semejanza dentro de mi vida, porque ese es el gran propósito de Dios, hacer que cada día mi vida sea más como la de Él, que lo precioso que hay en mi vida es Él, que el tesoro incomparable que hay dentro de mi ser es Él. Por eso le invito, ubíquese allí en Génesis, por favor, capítulo número 45, Génesis 45. De paso le invito a que pueda tomar tiempo para que pueda leer toda esta historia con más detenimiento, después de algunos aspectos que quiero dejarle dentro de su corazón y dentro de su vida. Génesis, en el capítulo número 45,
No, vamos a devolver. Sí, Génesis capítulo 45, en el versículo número 4. Vamos a arrancar como desde la conclusión para devolvernos cómo Dios había orquestado en medio de una prueba, más pruebas, en medio de la prueba, para formarnos a la imagen. No olvide que estamos viendo que afuera se está cumpliendo la palabra de Dios, en los hechos, en los acontecimientos que se están cumpliendo, anunciados de antemano por la palabra de las cosas que sucederían en el último tiempo. Pero también necesitamos ver cómo su palabra se está cumpliendo en mi vida personal para conformarme a la imagen y a la semejanza de Dios, al diseño precioso de Dios como pueblo y como iglesia del Señor Jesucristo. Ahí en Génesis, en el capítulo número 45, en el verso número 4, dice la Escritura: entonces dijo José a sus hermanos. Ese es el encuentro que tiene José con sus hermanos cuando ya estaba en Egipto, en el segundo año de haber empezado la hambruna sobre la faz de la tierra. Dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, es el momento en que José se da a conocer a sus hermanos y les dice: yo soy aquel que unos años atrás ustedes vendieron. Yo soy aquel que hace unos cuantos años atrás ustedes entregaron en manos de los ismaelitas. Y dice: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Y hay algo bien especial. José les dice: yo estoy puesto aquí, y todo lo que ha sucedido tiene un propósito de Dios. Dios con todo esto tiene un propósito de preservación de vida. Preservación de vida. No olvide, ¿cuál es el propósito de Dios en medio de las pruebas? Y es lo que no podemos olvidar: preservar la vida dentro de cada uno de nosotros. No olvidemos que hay ejemplos naturales o enseñanzas o historias que ocurrieron físicamente, pero que a través de las cuales Dios iba a traer enseñanzas espirituales para nosotros, los que han alcanzado los fines de los siglos, como dice la Escritura. Pero necesitamos reconocer que uno de los aspectos que mayor obstáculo está colocando en nuestras vidas para todo ese proceso de transformación dentro de nuestro corazón es el orgullo dentro de cada uno de nosotros, y muchas veces la insensatez, la falta de disposición en nuestro corazón para correr a los brazos de Dios y entender allí en los brazos de Dios que hay cosas en mí que necesitan ser cambiadas, que hay cosas en mí que necesitan ser transformadas, que hay cosas en mí que necesitan ser hechas nuevas cada día por el poder de Dios. No olvidemos que la Escritura asemeja que nuestras vidas son como barro en manos del alfarero. Y no olvidemos que el alfarero, cuando va a preparar una vasija, no olvidemos que el alfarero separa el barro de donde estaba mezclado con otras cosas, lo saca ya de la cantera y lo empieza a apartar. Que no solamente eso, sino que empieza a limpiar el barro de impurezas, que no solamente eso, sino que empieza a agregarle agua para que vaya necesariamente adquiriendo la docilidad de ese barro, de manera que le pueda dar la forma, y después el alfarero empieza a darle la forma. Entonces nos damos cuenta que ese barro que es tomado necesita ser limpiado, pero ese barro que ha sido tomado necesita ser puesto en contacto con el agua, que ese barro que ha sido tomado necesita ser ablandado, y que ese barro que ha sido tomado necesita ser moldeado. Ese barro somos tú y yo, y nos damos cuenta que necesitamos ser limpiados, que necesitamos entrar con un contacto profundo con la palabra de Dios, que este barro necesita ser ablandado y que esta mi vida necesita ser moldeada por Dios. Por eso la Escritura dice que Dios se ha tomado muy en serio el proceso de transformarme.
Nosotros no somos los que no nos hemos tomado tan en serio el proceso de correr a los brazos de Dios para decirle: Señor, permíteme entender en cada circunstancia cómo toda esa circunstancia está obrando para el bien mío, donde la imagen tuya, la semejanza tuya sea establecida dentro de mi corazón. Y como no vamos en esa dirección, muchas veces terminamos con queja, terminamos con desánimo, con enojo, terminamos con una gran cantidad de inquietudes en nuestro corazón, porque no fuimos a la fuente para preguntar al Señor, para consultar al Señor, para decirle: Señor, aquí está mi vida, ¿qué quieres desnudar de mí? ¿Qué quieres sacar de mi vieja vida que ha permanecido pero que no es agradable delante de ti y no edifica mi vida espiritual en el propósito tuyo? Mira, no olvide que Dios está obrando en esta historia que vamos a leer aquí de Juan y vamos a de Génesis respecto a José. José se está encontrando con sus hermanos, pero Dios está obrando aquí en varios terrenos. Y esos terrenos en los que Dios está obrando, mire que hay una gran prueba. No olvidemos que la Escritura narra que Dios había advertido que vendrían 7 años de prosperidad y después 7 años de hambruna. Que los 7 años Dios le dio sabiduría a José para acumular, para que después tuvieran para comer en los 7 años de hambruna. Le había dado un sueño al faraón con las vacas gordas y las vacas flacas, y cómo las vacas flacas devoraban las vacas gordas, y también le dio un sueño similar así con las espigas, para el Señor advertir algo que estaba haciendo. Pero no olvidemos que ese preservar de vida no era simplemente llevar a José para ponerlo en un lugar allá en alto y que José dejara un legado de cómo ocupar altos lugares. No, el legado de José no era ese. El legado de José era entender que Dios, en medio de la prueba, gesta más pruebas para conformarnos a su imagen, para quitar de nosotros la muerte y para sentar cada día más la vida que viene de parte de Él, para preservación de vida, para que la vida de Dios sea la que sea preservada en cada uno de nuestros corazones, sea la que sea valiosa en cada una de nuestras vidas, y entendamos que lo que abrazamos antes como un tesoro queda atrás y ahora abrazamos es con todas las fuerzas la vida nueva que viene de parte de Dios. Ciertamente, dijo Pablo, dejando lo que queda atrás, prosigo adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. Amados, como Dios nos ama, Dios va a tratar con áreas de nuestras vidas. Dios va a tratar con pecados no resueltos en nuestro corazón. Dios va a tratar con lo feo que hay en nuestro corazón. Y en esta historia hay varios terrenos en los que Dios está trabajando en medio de la prueba, en medio de la hambruna que vino. Dios está trabajando en varias áreas, en varios terrenos. Está trabajando en el corazón de José. Dios está trabajando en el corazón de los hermanos de José. Y Dios está trabajando en el corazón del papá de José, en el corazón de Jacob. Estamos viviendo una prueba mundial con el COVID. Pero en medio de la prueba mundial hay pruebas que cada uno de nosotros estamos enfrentando. Pero en esas pruebas Dios está preparando este terreno que es mi corazón para Él, para que este terreno dé fruto para Él, dé fruto para Él. Así que entonces vaya ahí atrásito conmigo a Génesis, en el capítulo número 42, Génesis capítulo número 42, en el versículo número 1. Llegó el momento de la hambruna sobre la tierra. A muchos se les acabaron los ahorros y en el único lugar donde había comida acumulada, porque así lo había dispuesto Dios en medio de la prueba. No olviden que los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez fueron preparados por Dios como una prueba, y en medio de esa prueba que vino, Dios también empezó a probar de manera individual los corazones para tratar muchas áreas al interior. En medio de la prueba que estamos viviendo en la tierra, Dios nos está permitiendo enfrentar pruebas individuales con las que Dios está tratando cosas que necesitamos conciliar con Dios. Porque a veces llevamos años siendo las mismas personas. Llevamos años conservando la misma situación. Dice Génesis capítulo 42, vamos a leer del versículo número 1 a 3. Dice: viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí,
yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Miren lo hermoso. Se ubica en medio de todo esto, en medio de toda esta situación extrema que estaba afectando la tierra. En ese momento Dios también iba a permitir o dispuso en medio de esos 7 años y en medio de esos 7 años de hambruna una instrucción para el pueblo de él. En medio de esa prueba Dios iba a instruir al pueblo, lo iba a preservar en su propósito. ¿Cuál es su propósito? Conformarnos a su imagen y conformarnos a su semejanza. No olvide que dijo José, no les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida. O sea, ¿qué era lo que Dios iba a preservar? ¿Qué era lo que Dios iba a preservar? ¿Cuál era el propósito que Dios iba a preservar? Que ellos fueran conformados a la imagen y a la semejanza de Dios. No olvide, Dios dio 7 años de abundancia, pero pasó algo en estos 7 años de abundancia que se evidencia en los hermanos de José, que en los 7 años de abundancia ellos no dispusieron su corazón para buscar al Señor, no buscaron a Dios. Hay un dicho en el mundo que dice: barriga llena, corazón contento. Y eso es bien tremendo, porque si lo aplicáramos a la vida espiritual de los creyentes, nos daríamos cuenta del peligro que nosotros corremos, porque muchas veces en la abundancia nosotros no caemos postrados delante de Dios, buscando que Dios trate áreas de nuestro corazón o buscándole a Dios para que nos transforme, y no estamos dispuestos a ser desnudados cuando todas las cosas están saliendo bien. Entonces pudiéramos en cierta manera decir que muchas veces para el pueblo cristiano ese dicho de barriga llena, corazón contento, muchas veces se convierte en un escenario para que nuestro corazón se endurezca y se vuelva indiferente hacia Dios y nos volvamos un pueblo que está viviendo ahí, pero que necesariamente ese pueblo no está entendiendo que necesita cada día ser transformado a la imagen y a la semejanza de Dios. En este momento en que acontecen estas palabras de aquí de este capítulo donde Jacob le dice a sus hijos que vayan a Egipto para que busquen alimento, han pasado aproximadamente unos 22 años desde aquel asunto cuando los hermanos vendieron a José. ¿Y cuántos años han pasado? Y hay cosas en su corazón que ellos han arreglado. Pareciera que como que ellos hicieron ese mal de vender a José y como que Dios lo dejó ahí en el olvido como si no hubiera pasado nada. No, amados, Dios está muy comprometido en trabajar en nuestros corazones y no dejarnos acomodar a la vieja manera de vivir. Nos ha muchas veces dado buenos tiempos, pero en esos buenos tiempos no hemos aprovechado ni dispuesto nuestro corazón para buscar a Dios. Sin perder esto, mira lo que le decía ahora, de que barriga llena, corazón contento, se convierte muchas veces en una situación donde despreciamos a Dios, donde tenemos a Dios en poco, donde tenemos en poco que mi vida necesita cambios, que mi vida necesita transformación, que mi vida necesita ser hecha nueva. Mira lo que dice Jeremías capítulo número 22 en el verso 21. Te he hablado, dice allí, en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, nunca oíste mi voz. ¿Cuál fue la disposición para oír al Señor mientras estuvieron en prosperidad? Muy poca, no hubo disposición. Por eso muchas veces Dios permite una prueba y en medio de la prueba nos permite pruebas para poder hablar a nuestro corazón. Mira lo tremendo, Mateo, en el capítulo 13, donde habla de la parábola del sembrador, habla de uno de los terrenos que corrió un gran peligro porque se enfocó en algo que ahogó la palabra de Dios. Cuando nos enfocamos en los afanes de esta vida y nos afanamos es por las riquezas, por el qué comer, por el qué beber, por el qué tener, necesariamente dice que esas cosas ahogan la palabra de Dios dentro de nuestro corazón. De manera que ese terreno necesita ser tratado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Por eso dice ahí en Oseas 2:14 la escritura, he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Mira lo hermoso, Dios tuvo que preparar
una hambruna de 7 años para poder hablar al corazón de aquellos que estaba conformando como su pueblo, aquellos que iban a ser 12 hombres de los que se iba a extender todo el pueblo de Dios, que iban a ser los que iban a tomar los nombres de las tribus, un pueblo que iba a crecer mucho, pero esos hombres necesitaban ser tratados por Dios. Las cosas que habían hecho no podían quedar en el olvido, necesitaban necesariamente ser confrontadas por Dios y necesitaba sufrir un cambio dentro de sus vidas y dentro de su corazón, como le pasa a la iglesia que estamos viviendo al presente. Amados, la iglesia nos hemos acomodado a vivir para nosotros y no para Dios. Y como nos hemos acomodado a vivir para nosotros y no para Dios, por eso nos hemos dedicado a conservar muchas veces en nuestras vidas aquello que no le agrada a Dios, aquello que no honra a Dios, aquello que no da un testimonio de la vida de Dios. Por eso se hace necesario que como pueblo de Dios seamos trasvasados para botar el sedimento. Como se dijo el Señor respecto a Moab, que Moab había conservado su mismo olor y su mismo sabor. O sea, era la misma persona de siempre, no había sufrido cambios profundos en su corazón, porque no había sido pasado de vasija en vasija y había conservado su sedimento. Nosotros necesitamos muchas veces ser trasvasados y muchas veces esos trasvasadores son esas circunstancias en las que Dios permite que nuestro corazón sea desnudado para llevarnos a Él y producir un cambio en medio de todo esto. Por eso vamos a encontrar que fue en medio de la hambruna donde empezó a suceder un cambio en el corazón de estos hombres. No sucedió en medio de los 7 años de prosperidad. Fue en medio de la hambruna. Y esto nos recuerda lo que dijo el apóstol Pedro, que si era necesario por un poco de tiempo fuéramos afligidos en diversas pruebas. Y nos damos cuenta que muchas veces es necesario que nuestras condiciones cambien, y que nuestras condiciones cambien para que sea desnudado nuestro corazón, porque la hambruna muchas veces nos lleva a movernos de un sitio y de una condición en la que nos hemos acomodado en tibieza, en indiferencia espiritual con el Señor, para ser sacados de allí, ser movidos al arrepentimiento, ser movidos a un cambio que sea radical y profundo dentro de nuestro corazón, porque muchas veces nuestras vidas están distantes de la palabra de Dios. La tenemos aquí en nuestra mente, pero lejos de nuestro corazón, como Dios advirtió tantas veces a través del profeta Isaías. Y luego en el Nuevo Testamento lo recordó: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, mas su corazón está lejos de mí. Pero mire lo tremendo, ¿qué vamos a encontrar en medio de la prueba, en medio de la hambruna? Que sucedieron pruebas para transformar el corazón. En medio de la prueba, quiero reiterarlo para que podamos entender y mirar más el corazón de Dios. En medio de la prueba que hay ahorita en el mundo entero por causa del coronavirus, del COVID-19, en medio de todo eso hay pruebas que Dios nos está permitiendo vivir de manera personal. Pruebas en medio de la prueba que tienen un propósito: transformar nuestras vidas. Estas pruebas en medio de la prueba iban a ayudar a José. Estas pruebas en medio de la prueba iban a ayudar a los hermanos de José. Y estas pruebas en medio de la prueba iban a ayudar a Jacob en el propósito de Dios, que fueran conformados a la imagen y a la semejanza de Dios. Dios mismo ha diseñado pruebas en medio de la prueba para poder tratar con mi corazón, para poder tratar con mi vida. Así que vaya conmigo allá a Génesis capítulo 42 en el versículo número 7. Vamos a encontrar algunos aspectos aquí rápidamente que le quiero dejar dentro de su corazón. En el 1 leímos cómo dice Jacob que es necesario que vayan para que traigan alimento a Egipto. Y los 10 hermanos de José, aquellos 10 que estuvieron allí presentes cuando José fue vendido, descienden a Egipto, dice en el versículo número 7. Descendieron a Egipto y con José se encontraron. Y dice, y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. Él identificó a su familia, a sus hermanos. ¿Hace cuánto no se veían? 22 años. Hace 22 años que él no se veía con sus hermanos, aproximadamente 13 años. Fue vendido a los 17 y a los 30 fue donde fue
puesto allí en lo alto en Egipto. 7 años que duraron en la abundancia, son 3, 6, 7, 20, y a los 2 años de la hambruna fue donde ellos vinieron, 22 años. Hace 22 años que no se veía con sus hermanos, pero cuando los vio, los reconoció. Dice aquí la escritura, y José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como si no los conocía. Y les habló como ásperamente, y le dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Él lo reconoció inmediatamente, pero sus hermanos no lo reconocieron a él. Si pensamos por un momento, los recuerdos, los últimos recuerdos que Jacob tiene de sus hermanos, los últimos recuerdos que Jacob tiene de su familia, tienen es una íntima y una profunda relación, es con aquel suceso donde sus hermanos le vendieron, con aquel suceso donde sus hermanos le entregaron a los ismaelitas, y desde esa época hasta estos días, esa es la memoria que él tiene, y necesariamente él al parecer no desnuda su corazón delante de ellos, porque necesariamente necesita ser comprobado si la vida de sus hermanos ha cambiado. Hace 22 años no se ven, hace 22 años no comparten, y la pregunta es, en estos últimos 22 años, estos 10 hermanos míos que hacen parte del pueblo de Dios, que han escuchado de Dios, ¿cuánto han cambiado? ¿Cuánto su vida ha sido transformada en estos 22 años? Y aparece una pregunta, ¿cuánto tu vida ha cambiado a la semejanza de Dios en los meses, en los años que llevas de ser cristiano? ¿Será que conservas el mismo olor y el mismo sabor? ¿O de verdad se han producido cambios? ¿O de verdad es necesario pruebas en medio de la prueba que desnuden nuestro corazón, que nos conduzcan de la mano de Dios al arrepentimiento, y a un arrepentimiento genuino que nos lleve a un cambio verdadero dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro caminar? Recordemos algunas cosas que eran estos hombres, y vamos a ver cómo en medio de la prueba Dios va a producir cambios en el corazón de ellos para sacarlos de quedarse en personas que estaban estancadas en una misma condición, para que ahora la imagen y la semejanza de Dios sea establecida en cada uno de ellos. ¿Cómo eran estos hermanos de José de acuerdo a lo que José recordaba? Recordemos que detrás de todo esto está la mano de Dios. Aún lo que va a suceder está dirigido por Dios. Dios es el que ha orquestado todas estas situaciones para poder trabajar en el corazón de ellos, porque llegó el momento donde Dios no va a dejar pendientes, Dios no va a dejar pendientes en nuestro corazón, Dios va a ir tratando con nuestras vidas de una manera sobrenatural para cambiarnos. Por eso las pruebas, en medio de la prueba, en medio de la hambruna, Dios también va a traer unas pruebas para desnudar el corazón de sus hijos, porque todo esto es para preservación de vida, para que la vida de Dios sea la que sea preservada como un tesoro incalculable e invaluable dentro de cada uno de nuestros corazones. Estos hombres, pudiéramos decir que son hombres que no tenían amor para con los suyos. Esa es la imagen que tenía José de sus hermanos. Estos hombres no tenían amor para con los suyos. Hace 22 años, ese era el recuerdo. En Génesis, en el capítulo número 42, verso 15, acompáñenme allí y te vas a dar cuenta que ya tenían la prueba de la hambruna y vinieron en compra de comida, pero en medio de ese van a enfrentar otra prueba para que haya una desnudez de situaciones en el corazón, para Dios producir cambios a través del arrepentimiento y a través del cambio del pensamiento en el espíritu y en el corazón, para que nuestras vidas lo expresen a Él. Génesis capítulo 42, verso número 15. Cuando José les habla ásperamente, él les dice y los acusa de ser espías. Pero mire lo que dice. En esto, verso 15, seréis probados. La prueba en medio de la prueba. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Les recomiendo leer estos capítulos
porque se los voy a narrar así a grandes rasgos para sacar aquellas cosas puntuales que quiero compartir para edificación de nuestros corazones. Frente a esa situación, no olvide que la última imagen de José es que estos hombres eran hombres que no tenían amor para con los suyos. En medio de la narración ellos le han contado a José que tienen a un hermano menor, Benjamín, un hermano que es directamente hermano, no es hermano medio de José, es un hermano del mismo papá y de la misma mamá. Ese Benjamín es el menor, quedó en casa de sus padres, pero ahora José va a poner una prueba y dice, si en ustedes hay verdad, si en ustedes se ha dado un cambio, entonces van a quedarse aquí. Los metió 3 días a la cárcel, dice la escritura, y en los 3 días, para que entre ellos decidieran quién se iba a presentar como voluntario para quedarse, mientras ellos iban y regresaban para traer a su hermano menor. No olviden que ellos hace años no les importó dejar a su hermano allá, no tenían valor por los suyos, pero ahora hay una prueba. ¿Será que el corazón de ellos ha cambiado? Los dejó 3 días en la cárcel, después no hubo ningún voluntario y finalmente les dice, quédese uno de ustedes acá y ustedes irán, me traen a su hermano y yo les dejaré salir al que quedó aquí en la cárcel. Llegó el momento donde tenía que haber un cambio dentro de sus corazones, donde ellos tenían que empezar a interesarse por los suyos, a interesarse por los suyos, si habían dejado atrás esa actitud de su corazón, porque ciertamente hay cosas que nosotros hemos tomado, que no hemos dejado atrás, que atrás éramos rencorosos, que atrás éramos con una gran cantidad de cosas hacia las personas, y han pasado años en la vida cristiana, pero seguimos siendo muchas veces las mismas personas, y muchas veces necesitamos ser probados por Dios, para que sea quitado por el poder de Dios aquello que no honra a Dios en nuestras vidas, y que no honra a Dios en nuestro caminar y en cada uno de nosotros, porque aquí el corazón de ellos tiene que empezar a ser confrontado con algo. Mire, hace 22 años ellos vendieron a su hermano, y cuando vendieron a su hermano no les interesó en lo más mínimo la condición. Ahora están enfrentados a una prueba de que un hermano quede mientras traen al otro, pero tiene un propósito específico esta prueba, y es desnudar si el corazón de ellos ha cambiado, si ya empezaron a interesarse por los suyos. Pero mire, haber estado en la cárcel empezó a confrontar sus corazones con algo del pasado que debían empezar a arreglar, y que no podían dejar al olvido, sino que tenían que poner a cuentas con el Señor. Si pasa ahí al 42:21, mire que frente a esa prueba de que uno se quedara hasta que trajeran a Benjamín, dice el versículo número 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Mire lo hermoso. Esa prueba, ¿qué le removió? Un asunto que pasó hace 22 años. Y ahora están empezando sus corazones a ser movidos para reconocer que hace 22 años fueron insensibles. Frente a la angustia, como dice ahí, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Y ese momento fuimos insensibles, no nos interesó, no teníamos amor por los nuestros. Y ahora nos está pasando este acontecimiento. Dios está desnudando nuestro corazón, porque no podemos seguir siendo iguales, porque no podemos seguir siendo los mismos. Miren lo hermoso, esta primer prueba, de que se quedara uno mientras traían a Benjamín con ellos, era una prueba relacionada con si ellos habían aprendido a tener amor por los suyos. Una prueba en medio de la prueba. Un segundo aspecto que podemos encontrar aquí era que los hermanos de José, la última imagen que José tiene es que sus hermanos eran de mal proceder, que sus hermanos eran hombres envidiosos, celosos, codiciosos y con pensamientos malvados. Recuerdan que allá en Génesis 37 lo pueden leer para no hacer una gran lectura de versículos, pero allí lo puedes mirar. En Génesis 37:2 la palabra declara que José informaba a su padre, a Jacob, de la mala fama de sus hermanos, o sea, el mal proceder que ellos tenían. En Génesis 37:4
dice que ellos, al ver la preferencia que Jacob tenía con su hermano José, dice que ellos le aborrecían, o sea, eran celosos, eran envidiosos, eran codiciosos en su corazón. Mire que cuando él los encuentra en camino a Dotán, que fue enviado por su padre a que mirara qué estaban haciendo, dice que ellos al verlo de lejos empezaron a planear, diciendo de una manera especial que querían matarle, y viéndole venir estaban planeando cómo matarle. O sea, eran hombres que no tenían un buen corazón hace 22 años. Y no solamente eso, sino que eran hombres codiciosos, porque uno de ellos dice, pero ¿qué provecho hay de que le matemos? O sea, si le matamos, ¿en qué nos beneficiamos? Mejor encubramos su muerte y venid, vendámosle a los ismaelitas. O sea, en lugar de simplemente matarlo y que no tengamos nada, más bien, ¿cómo podemos obtener ganancia de esto? ¿Cómo era el corazón de ellos de malvado en su caminar? Ahora vemos que esta prueba está relacionada con su proceder, porque nos vamos a dar cuenta, y en Génesis capítulo número 42 también se los voy a narrar, que una de las cosas que hace José es que envía a que le coloquen el dinero en las bolsas de alimento que ellos compraron. Y la idea de esa es mirar cuál es el proceder de ellos. ¿Será que el proceder de mis hermanos que han estado estos 22 años en las manos de Dios ha cambiado? ¿Será que dejaron sus obras malvadas? ¿Será que dejaron sus celos? ¿Dejaron su codicia? ¿Dejaron sus pensamientos malvados? ¿O siguen siendo las mismas personas? Ahora los prueba poniéndoles el dinero de regreso ahí. Pero cuando el dinero es puesto en sus bolsas, dice que cuando ellos lo encuentran, eso les estremece el corazón y les produjo un temor. O sea, miren lo tremendo. En toda esta narración nos vamos a encontrar, se las voy a dejar nuevamente para que ustedes la lean en detalle y encuentren estos aspectos, que ahí en el capítulo número 42, en el verso número 35 dice, y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Miren lo tremendo, ya no pensaron qué bueno que nos dejaron este dinero, sino que ahora tuvieron temor en su corazón. Mire cómo esa prueba, en medio de la prueba, viene confrontando sus corazones. Hace 22 años no leímos la angustia en el corazón de José, fuimos insensibles. Hace 22 años éramos ambiciosos, pero ahora están empezando a ser confrontados con esto. Una confrontación que produzca arrepentimiento para cambio en sus corazones. Ahora están siendo confrontados con esa prueba de habérseles puesto el dinero, y nos vamos a encontrar más adelante en el capítulo número 43 que una cosa que hacen ellos es volver a Egipto, y cuando vuelven a Egipto llevando dinero para comprar más, pero nuevamente cuentan y le dicen, mire, tal vez ustedes se equivocaron y el dinero con que pagamos volvió a aparecer en nuestros sacos. Y mire lo tremendo, eso nos habla de la necesidad que nuestras vidas tienen de un cambio profundo. Los creyentes nos hemos acomodado a una vida de utilizar mentiras, engaños, fraude, de ser ventajosos, de ser engañosos en tantas cosas. Y todo esto necesita ser desnudado para que haya un cambio en nuestro proceder, porque estamos siendo conformados. Esa es la gloriosa imagen de Cristo. Fuimos justificados para Dios producir un profundo cambio en nuestras vidas, para que nuestras vidas lo expresen a Él. No para que se siga diciendo de los creyentes o de los cristianos que cómo hablan de bonito, pero cómo proceden de mal, sino que nuestro hablar y nuestro proceder tengan una coherencia, como dijo Santiago, que no solamente fuéramos oidores, sino hacedores de la palabra. Miren lo tremendo, pruebas en medio de la prueba que están confrontando el corazón para sacarlo de una condición. Miren que Dios no dejó quieto allá lo que ellos hicieron con José. Llegó el momento de desnudarlo, de confrontarlo, de producir arrepentimiento en ello, y un arrepentimiento que produzca cambio en sus corazones para la gloria de Dios. Amado, Dios no va a dejar las cosas ahí quietas en nuestro corazón. Puede ser que los demás no la vean, no la conozcan, pero Dios va a obrar como le estaba haciendo en ellos. Propició toda una prueba universal para en medio de esa prueba empezar a tratar asuntos específicos en el corazón de su pueblo. Porque ¿qué buscaba Dios? Preservar en ellos la vida de Él.
preservar en sus corazones. ¿Qué busca Dios en medio de las pruebas que se dan en medio de una prueba? Preservar la vida de Él. Que la vida de Él no sea en nosotros una teoría, que la vida de Él sea en nosotros una realidad profunda en nuestro corazón. Ellos se expresaban como hombres honrados, dice la palabra de Dios, pero llegó la hora de probar si de verdad eran honrados, si de verdad eran honestos por causa de la vida que había venido a sus corazones. Había otro asunto, y era que Jacob, su padre, no confiaba en ellos. Jacob no confiaba en ellos. Y ahora, con la prueba de hacer venir a su hermano Benjamín, se iba a evidenciar: ¿será que en estos 22 años el concepto de mi padre ha cambiado sobre mis hermanos? ¿Será que hace 22 años en ellos no se podía confiar y en estos 22 años habrán cambiado? Y ahí en la historia vamos a encontrar que cuando ellos le cuentan a Jacob acerca de llevar a su hermano Benjamín, Jacob pone gran resistencia. Han pasado 22 años y no ha cambiado. No han cambiado ese concepto. Su padre sigue sin confiar en ellos, porque ellos no han experimentado una transformación de vida. Pero empiezan a suceder cosas aquí hermosas en el corazón de ellos. Empiezan a suceder cosas preciosas aquí en el corazón de ellos. Porque ellos ahora delante de su padre empiezan a salir y a decir: primero sale Rubén y dice: no, si llevamos a Benjamín y yo no regreso, toma la vida de mis 2 hijos. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda que antes a ellos no les interesaba la familia, no se interesaban por los suyos? Pero ahora están exponiendo de lo mismo de ellos para defenderlo de ellos. Si no regresamos con Benjamín, entonces toma mis 2 hijos. Le dijo Rubén. Y Judá, más adelantico encontramos, dice que se hace responsable por la vida de su hermano. Y aquí hay una cosa bien especial. No olvide que no solamente Dios está tratando con el corazón de los hermanos de José, está tratando con sus malas obras, sus envidias, sus celos, sino que aquí también está tratando con la vida de Jacob, que necesita también crecer en la confianza en Dios, porque necesariamente él no confía en sus hijos y está bien, pero llegó el momento donde él tiene que aprender a confiar la vida de sus hijos en las manos del Señor. Y pase ahí al versículo número 43, verso 13, porque en medio de la prueba hay una prueba para que Jacob crezca en su confianza en el Señor. 43:13, mira lo que dice: tomad también a vuestro hermano cuando ya accede a que se lleven a Benjamín, y levantaos y volved a aquel varón, dice Jacob, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. Llegó un momento donde también está siendo tratadas cosas en el corazón de Jacob. Jacob no es el que cuida a sus hijos, el que cuida a sus hijos es Dios. Y eso nos va llevando a ir madurando en nuestra vida cristiana. Muchos tienen el pensamiento: ¿y qué sería de mis hijos si yo no estoy? No, si tú no estás, el Dios eterno, el Dios que permanece para siempre, sigue estando, y Él tendrá cuidado de ellos, como aprendió aquí Jacob en el verso 14. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro, vuestro hermano, y a este Benjamín. Y mire cómo termina: y si he de ser privado de mis hijos, séalo. O sea, ya están en las manos de Dios. Si ellos perecieran en esta situación, pues así lo decidió Dios. En cambio, en medio de la prueba fue probado el corazón de Jacob. Y ahora Jacob está experimentando ser sacado de confiar en sus fuerzas. ¿Para confiar en quién? Para confiar en el Señor. No olviden que el comportamiento de sus hermanos no solamente era de avaricia. Ahora les pusieron dinero y vinieron y lo devolvieron y dijeron: llegamos con nuestras maletas. Y empezó a haber un proceso de cambio. Pero no solamente eso, no olvide que ellos le tenían celo a José porque veían que había una preferencia sobre José. Pero eso era porque no era por la preferencia en José, era porque faltaba un trato en el corazón de ellos. Pero mire lo que hace José. ¿Será que mis hermanos siguen siendo envidiosos? Pase ahí un momentico al 43, en el versículo número 34. Dice que José los hizo entrar a todos cuando vinieron con Benjamín y los hizo sentar en su mesa. Y dice: y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor
que cualquiera de la de ellos. O sea, cuando lo sentó a la mesa con todos sus hermanos, a Benjamín le tuvo una preferencia, le sirvió 5 veces más que a sus hermanos. Antes, cuando vieron esa preferencia con José, aborrecieron a José, pero ahora, en medio de esta prueba, le sirvieron más a su hermano, y mire lo que termina diciendo: y bebieron y se alegraron con él. Ay, mire lo hermoso. Ya Dios estaba obrando para sacar la envidia de sus corazones, para sacar el celo. Ya no tenían celo porque a su hermano le dieron más. Todo esto estaba produciendo una madurez dentro de su vida. Y por último, veamos otro asunto importante. Cuando ellos hicieron todo el montaje de la muerte de José, ellos le llevaron las ropas a Jacob. Y dice que le contaron la historia y el corazón de Jacob se estremeció de dolor. Pero sabe, ninguno de ellos se conmovió frente al dolor de su papá. Ver a su papá ahí con dolor y con tristeza, y ellos sabiendo que está llorando y está dolido por alguien que no ha muerto, y ni siquiera reaccionaron para poder decir: qué tremendo, mi papá está con un dolor muy fuerte, ¿por qué no le decimos la verdad? Que fue vendido y que vayamos y recuperemos a nuestro hermano. No, sino durante 22 años guardaron todo esto. Pero ahora, cuando José les dice: dejen a Benjamín aquí, no lo voy a dejar regresar, ellos empiezan a decirle a José: no podemos hacer esto. O sea, ¿cómo podríamos causar este dolor en el corazón de nuestro padre? Nos vemos muy confrontados con esto, este dolor le mataría. ¿Te das cuenta cómo Dios tenía que en medio de la prueba hacer sensibles sus corazones? Veíamos al comienzo que Dios tiene que apartar el barro, tiene que poner agua en el barro, que tiene que limpiar ese barro y tiene que moldear ese barro. ¿Qué está haciendo Dios aquí con ellos? Con las pruebas, en medio de la prueba, está separando nuestras vidas para Él, pero también está plantando su palabra viva en nuestro corazón. Con esa palabra nos está limpiando de una manera especial, y con esa palabra que nos está limpiando, Dios está moldeando nuestras vidas para que nuestras vidas sean conforme a su preciosa y maravillosa voluntad. Esto es muy, muy precioso, mis amados, muy, muy precioso. Miren los cambios en el corazón de estos hombres que Dios está haciendo en medio de las pruebas. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios está haciendo con nosotros en este tiempo? Dios nos ha manifestado su gracia. Por gracia somos salvos. Pero la gracia no solamente ha sido dada para salvarnos y para justificarnos. La gracia también nos ha sido dada para transformarnos. La gracia también nos ha sido dada para cambiar nuestras vidas, para operar en nosotros un cambio, para obrar en mí una transformación profunda. No olviden, hemos sido justificados para ser transformados a su imagen y a su semejanza. A su imagen y a su semejanza. ¿Cuál era la vida que querían preservar y para qué entendió José? Y otro aspecto importante, otro terreno en el que Dios estaba obrando era en José. Porque tal vez llegó el momento de que José se encontrara con la realidad si había habido perdón en su corazón hacia sus hermanos. Y dice que en medio de todas las pruebas que puso José a sus hermanos, llegó el momento en que les abrió su corazón. Cada vez que hablaba con ellos iba y lloraba, pero era que su corazón estaba desesperado por abrazarlos. Hay algo hermoso en la vida de José, que ninguna de las situaciones que vivió endureció su corazón, ni lo hicieron un hombre tosco. Qué hermoso, que las pruebas no nos endurezcan ni nos vuelvan toscos, sino que podamos entender cómo en ellas Dios va quebrando nuestra dureza y nos va haciendo sensibles a Él, a su voluntad y a su corazón. Hemos sido justificados para ser transformados, y por eso en medio de una prueba macro, Dios permite pequeñas pruebas para producir una transformación, para cambiar nuestro olor y nuestro sabor, porque hemos sido llamados a que nuestras vidas tengan el grato olor de Cristo, que ya no tengas ese podrido carácter, sino esa dulzura del Creador, que ya no seas ese hombre tosco, frío, indiferente, ese hombre lleno de mentiras en los negocios, lleno de un as bajo la manga, ¿no? Hombres y mujeres que empiezan a caminar en integridad, porque caminan delante del
Señor, para la gloria de Dios, porque Dios ahora pesa de una manera extraordinaria en sus corazones. Esta prueba tan tremenda que termina allí donde iniciamos leyendo de una manera especial este versículo inicial, donde José le dice a sus hermanos: no les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida Dios me envió delante de ustedes. Toda esta prueba ha sido dispuesta por Dios, es para preservar la vida de Dios en ustedes, para podarlos, para limpiarlos, para plantar en sus corazones la palabra y para moldearlos a la imagen y semejanza del Creador. Padre, queremos darte muchas gracias por bendecirnos en este día con tu palabra preciosa. Darte muchas gracias, Señor, porque necesitamos entender, en medio de esta prueba universal que hay con el COVID-19, las pruebas que tú nos estás permitiendo enfrentar, que están desnudando aquellas cosas que necesitan ser conciliadas, que necesitan ser apuestas a cuenta contigo, que necesitan ser llevadas a tus pies y que necesitan ser expuestas delante de ti. Aquellos cambios profundos que necesita mi corazón, porque no puedo, Dios de los cielos, tener olor de muerte cuando la vida ha llegado a mi corazón. No puedo seguir una vida de engaños, de mentiras, de fraude. No puedo seguir una vida, oh Dios de los cielos, de violencia, de desamor, de intriga, sino que ahora necesito, Dios de los cielos, poder entender que tú has traído una vida nueva y que deseas hacer evidente esa vida nueva sobre nosotros. Como dice tu palabra, que no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino que se pone en alto donde alumbre a todos. Y así dice tu palabra, que así alumbren vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras obras y glorifiquen al Dios de los cielos, para que ellos vean nuestro actuar y puedan dar gloria a tu nombre, reconociendo que toda esa es la obra tuya en nuestros corazones, de transformarnos a tu imagen y a tu semejanza. Padre, te damos gracias, Señor, porque somos la obra de tus manos, somos el barro en las manos del alfarero. Moldéanos, Dios, aquí estamos, necesitamos en este tiempo ser desnudados y ser confrontados, Señor. Estabas obrando en el terreno de Jacob, estabas obrando en el terreno de los 10 hermanos de José, estabas obrando en el terreno de José. En cada uno estabas haciendo algo diferente, pero en todos estabas obrando para establecer tu semejanza. Estás obrando diversas cosas en nosotros este tiempo, pero ayúdanos a entender que lo que estás forjando en nuestras vidas es a tu imagen y a tu semejanza, que es tu diseño original para nosotros. Padre, te damos gracias y te bendecimos en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, un abrazo inmenso. Dios los bendiga. Meditemos en estas cosas. No sé qué pruebas individuales puedas estar enfrentando, pero vayamos al Señor. No se dan por casualidad. Cada situación está orquestada por Dios para transformar nuestras vidas a su imagen. Así que un abrazo y que Dios los bendiga.